Les habla el profesor Diego Coria. Impartiré el curso Análisis Estadístico Descriptivo. Para ello utilizaremos el software estadístico SPSS. En primera instancia, lo que nos muestra el SPSS es el editor de datos, compuesta por columnas, filas y la intersección entre ellas, una celda muy similar a lo que se trabaja con una planilla electrónica Excel. En la parte inferior podemos ver vista de datos y vista de variables. El primer paso que se debe realizar en SPS es definir las variables. Bueno, en la tabla conceptual de variables existen dos variables en estadística, variable cualitativa y cuantitativa. Será una variable estadística si sus valores de esa variable son diferentes y sujetos a ser medibles a través de una escala de medición. En este cuestionario de 5 preguntas, la primera pregunta es la edad. Y esto lo vamos a definir en el SPSS. La edad es considerada como una variable cuantitativa. Entonces nos pide el nombre de la variable, colocamos edad. Nos pide el tipo de variable, en este caso como es cuantitativa, por defecto lo dejamos numérico. Y acá me está pidiendo la cantidad de dígitos que va a tomar ese número o la parte decimal. En este caso podemos utilizar 0 decimales y 2 dígitos. Luego vamos a la parte de etiqueta, colocamos de la misma manera edad. Donde dice valores no es necesario colocar porque es una variable cuantitativa y nos vamos posteriormente a la medida. Generalmente la forma de medir los datos, una variable cuantitativa, es a través de una escala. Colocamos escala. Vean que no es nada complicado poder definir una variable en SPSS. La segunda pregunta es el sexo. Bueno, aquí el sexo tiene dos atributos, hombre, mujer, o también llamadas categorías. Entonces lo que se va a hacer es una asignación numérica a cada atributo en el SPSS. Entonces vayamos al SPSS. El nombre de la variable es el sexo. Dijimos que es una variable cualitativa, podríamos trabajar con string, con una cadena o directamente numérica. Yo recomiendo que trabajemos con numérico porque aquí en valores vamos a hacer las asignaciones correspondientes. Veamos aquí en valores, nos vamos a valores. Lo que vamos a hacer la siguiente asignación en términos de codificación. El valor 1 me va a representar a los hombres. Y el valor 2 me representará a las mujeres. Observen el recuadro inferior, 1, hombres, 2, mujer. Me sale la parte decimal porque aquí lo hemos ido trabajando con 2 decimales. Si lo coloco 0 sería tal vez mucho mejor. Y aquí colocamos en etiqueta el sexo. Y bueno, dijimos que una variable tiene que ser sujeto a cierta medición. Cuando es cualitativa tenemos dos formas de medir. Uno a través de una nominal o ordinal. El caso serán nominal cuando sus atributos no tienen relación de orden. No existe un orden de jerarquía. En este caso, ser hombre o ser mujer es nominal, porque no por ser hombre o por ser mujer uno es más superior que el otro. Bueno, es la manera de poder definir una variable cualitativa a una escala nominal. La siguiente variable, nivel de educación. Ponemos ahí educación como educación, el nombre de la variable. De la misma manera lo vamos a trabajar a nivel numérico. En etiqueta colocamos el nivel de educación. Y acá en valores hacemos sus asignaciones correspondientes. 1, sin estudios. Son estudios. Colocamos 2, 2 será
podemos ver bachiller y 3 educación superior. Colocamos 2 bachiller, 3 educación superior. Ahí tenemos las asignaciones numéricas. No quiere decir que aquí tenemos 3 personas en educación superior, 2 bachilleres, 1 sin estudios. No, solo es una asignación numérica para tema de procesamiento de datos que utiliza el SPSS. Bueno, esta variable puede ser medido a través de una escala ordinal porque tiene orden de jerarquía. No es lo mismo que estar en educación superior que sin estudios, ¿no? Y un orden de jerarquía. Posteriormente ingresos. Vean que los ingresos son variables cuantitativas, pero estas están agrupadas en intervalos o grupos, en rangos de ingresos. Entonces, vayamos al SPSS, colocamos acá ingresos, lo dejamos numérico, vean, vamos a dejar 0 decimales. Colocamos ingresos en etiqueta porque esta parte de etiqueta es la que sale en cuadro de resultados. Es muy importante escribir de manera pertinente. Entonces, 1 serán los que tienen menor a 2000. Un ingreso menor a 2000 bolivianos. El segundo era de 2001 a 5000 y de 5001 a 10000. Entonces, el grupo 2 va a tener ingreso de 2001 hasta 5000. El grupo 3 de 5000 hasta 10000. Bueno, esto no es 5000, esto era 5001. Y tenemos hasta 10000 y de 10001 hasta 15000. Entonces el valor 4 desde 10000, de 10001 hasta 15000. 10001 hasta 15000. El quinto grupo, más de 15000. Y bueno, ahí tenemos 1, 2, 5 atributos que tienen orden jerárquico y por lo tanto van a ser medidos a través de una escala ordinal. La quinta pregunta es como una quinta variable. ¿Tiene el hábito de ahorrar? Sí y no. Sí puede ser 1, no puede ser 2 en temas de codificación. Entonces, hábito de ahorrar. Vayamos al SPSS. Hábito ahorro va a ser el nombre de la variable. Fijaos que estoy escribiendo de manera junta, en una sola palabra. No acepta el SPSS. Acá en etiqueta puedo colocar hábito de ahorro. Hábito de ahorro o hábito de ahorrar. Acá 1 dijimos la codificación, los que dijeron sí. Y 2, los que dijeron no. Bueno, el hábito de ahorrar va a ser medido a través de una escala nominal. Bueno, esta es la forma de poder definir variables en SPSS. En una encuesta, si uno tiene 20 preguntas, como mínimo tendrá 20 variables. Si no tiene 10, como mínimo 10 variables. Luego, una vez que hayamos definido, posteriormente nos vamos a la vista de datos y podéis observar que en las columnas están las variables, las 5 variables que acabamos de definir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La primera fila es la
los datos que se deben de introducir del primer encuestado. La segunda, los datos que se deben introducir del segundo encuestado y así sucesivamente. Y si nuestro tamaño muestral es de 80, tendríamos 80 datos para cada variable. Entonces, la manera de introducir es sencillito, no es nada complicado. Primero vemos la primera boleta de encuesta y podemos observar que esta persona tiene 30 años. Colocamos 30 años y nos vamos al sexo. Vemos que esta persona es hombre. Para poder filtrar los atributos, lo que hacemos es habilitar en esta parte superior que me convierte el valor y la etiqueta 1A. Entonces, veamos que hacemos un clic sobre la celdita y podemos ver los atributos. Hombre o mujer, dijimos que es hombre, colocamos hombre. Educación, hacemos un clic sobre celdita, la parte derecha, una pestañita flecha abajo y esta persona es bachiller. Sus ingresos, como fueron categorizados, esta persona tiene un ingreso de 5.000 a 10.000. Tiene el hábito de ahorrar y así sucesivamente, ¿no? Ahí tenemos la información del primer encuestado. Y de manera análoga resolvemos para las siguientes boletas de encuesta. La siguiente boleta de encuesta dijo que tiene 20 años. Bueno, esta persona es mujer, sin estudios, tiene ingresos menores que 5.000 y no tiene el hábito de ahorrar, ¿no? Y esta otra persona, seguimos leyendo las boletas de encuesta, tiene 25 años, es hombre, y a sus 25 años está en educación superior, tiene ese nivel, y sus ingresos son menores que 5.000, no tiene el hábito de ahorrar. Y de esa manera podemos ir introduciendo y completando la base de datos. Posteriormente podemos guardar, nos vamos a archivos, guardar como, y por defecto me va a guardar en mis documentos. Entonces colocamos ahí práctica 1 y posteriormente ponemos guardar y en la carpeta de documentos se va a guardar esta práctica 1 con el nombre de SPS. Bueno, el programa es el SPS con una extensión de SAV. Luego ponemos guardar y nos sale un cuadro de resultados. Estos son un cuadro de resultados. Nos dice que se ha grabado en la unidad C. Bueno, y el nombre de práctica. Ahí está el seguimiento de lo que se grabó. Bueno, espero que habéis entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.